Multimédica Lupita presenta Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Periodismo social con sentido humano. Buenas tardes, qué gusto que nos acompañen una vez más a través de la señal de Estéreo Vida, el 95.3 de FM en Lente Rosa, con un tema importante, con un tema para toda la familia. Lente Rosa, periodismo social con sentido humano. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Este es el tema de hoy, en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. La medicina paliativa es la especialidad médica que centra su atención en los enfermos terminales, es decir, aquellos cuya expectativa de vida es relativamente corta por causa de una enfermedad que no responde a los tratamientos curativos. Está enfocada en lograr la máxima calidad de vida y actividad en los pacientes terminales, sin intentar acortar ni alargar la vida, procurando el alivio del dolo. Los cuidados paliativos se pueden dar cuando se diagnostica la enfermedad, durante todo el tratamiento, durante el seguimiento y al final de la vida, y se les pueden ofrecer a personas con enfermedades crónico-degenerativas a cargo de un cuidador, y precisamente es quien cuida al enfermo quien también requiere de una red de apoyo y acompañamiento. De esto y más hablaremos hoy. Iniciamos. Bien, y pues el tema de hoy no está fácil. Lo personal creo que no es un tema nada fácil de abordar, pero es muy importante hacerlo. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos en los que desafortunadamente pues ha habido muchas pérdidas. Todos los días en Facebook nos toca ver esquelas, nos toca ver despedidas lamentables de padres, madres, hijos, esposos, esposas, bueno, de todas las edades. Y no todos los casos se tratan de COVID, no todos los casos son de esta enfermedad que nos ha mantenido ante la expectativa durante casi un año. Hay otras enfermedades que existen, que no se fueron, que todavía continúan llevándose las vidas de personas que amamos. Y bueno, pues hoy yo quiero dar la bienvenida a quien invitamos para hablar de este tema por primera ocasión, la primera de muchas, Karen Rangel, quien es psicoterapeuta, es tanatóloga y en esta ocasión pues viene sobre todo en su calidad de paliativista. Ella se enfoca mucho en los cuidados paliativos. Ahorita nos va a hablar más al respecto. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por aceptar. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar aquí contigo y aparte hablar de cuidados paliativos, que es un tema muy poco conocido y muchas veces confundido con la eutanasia y cuando es otra cosa completamente diferente. Entonces, pues muy agradecida por la invitación. Me encantan los cuidados paliativos, es algo que me apasiona bastante, entonces pues muchas gracias. Y son muy necesarios ante enfermedades terminales, ante situaciones de salud como las que ahorita nos vas a explicar, que haya este tipo de atención hacia los enfermos. Y pues poco se habla del tema, pero sí es importante hablarlo y sobre todo pues quienes nos escuchen, que estén atravesando una situación así o que si alguna ocasión les toca atravesar lamentablemente una situación así, pues ya sea más familiar lo que pudieran o no debieran de hacer. ¿Qué son los cuidados paliativos, Karen? Vamos iniciando con eso para quien no le quede muy claro el término. Gracias. Los cuidados paliativos es precisamente toda la atención que se da a una persona que tiene dolor. A veces se confunde o se piensa que los cuidados paliativos es cuando ya la persona va a fallecer. Se dan a una persona que va a fallecer, pero no es indistinto. Una persona que a lo mejor no es exclusivo de una persona que está en etapa terminal. Los cuidados paliativos, sí quiero puntualizar que no es eutanasia, son todos los cuidados integrales que se dan a una persona que uno puede tener el diagnóstico de terminalidad, que tiene dolor, es para que no sienta dolor físico, psicológico, social, emocional o espiritual. Y entonces aquí entra en todos los rubros, ¿no? Ahora ya la ley los obliga o ya nos obliga es como obligatoriedad el hecho de que se brinden los cuidados paliativos
incluso a una persona que a lo mejor tuvo un infarto cerebral vascular, que a lo mejor tuvo secuelas, que tiene parálisis de algún miembro o a lo mejor la mitad de su cuerpo, y que sabemos que no va a fallecer en 6 meses, pero que ese dolor o esa circunstancia en la que quedó de vida pues implica el hecho de que esté teniendo medicamentos o atención paliativista. Y que es, ¿por qué decimos que es toda una atención integral? Porque a veces decimos, bueno, nada más denle morfina y ya. No, pero bueno, ahorita abordo ese otro tema, pero no solamente es dar morfina por dar morfina, sino es como evaluar todo el esquema de medicamentos, porque a lo mejor si yo doy morfina, pues le va a dar estreñimiento y tengo que dar otro medicamento para el estreñimiento, y a lo mejor le da náuseas, pero tengo que dar otro medicamento para que no le dé náuseas, etcétera, etcétera. Entonces es toda una evaluación integral, constante, y eso es lo que hace que el paciente pues físicamente no tenga dolor. Por el lado contrario, cuidados paliativos es para esos pacientes que tienen alguna enfermedad que les produce dolor. Tú nos dejaste ya muy en claro que no necesariamente es alguien que ya se va a morir mañana o pasado, pero sí son casos muy serios de salud, donde a lo mejor no va a ser en un día, en un mes o en 6 meses, pero que son enfermedades degenerativas, enfermedades que pues requieren cuidados más especiales, y que es importante tener el conocimiento, ¿verdad?, de que son necesarios estos cuidados. Claro, incluso se puede brindar cuidados paliativos en lo que es el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es cuando es como muy súbito y es en este instante, y que sabemos que a lo mejor es un postoperatorio y que va a durar ciertos días, o a lo mejor en lo que está en su rehabilitación para movilidad, etcétera, que a lo mejor son semanas o meses, y va a pasar. Se va a rehabilitar y va a quedar sin dolor, pero es importante que a lo mejor los rehabilitadores dicen, bueno, es parte de que pueda sentir un dolor físico hasta cierto grado normal, pero entonces que va con este lado emocional, que dice, bueno, pues a lo mejor perdió una extremidad, que a lo mejor ¿cómo se llama? Emocionalmente está con mucho miedo, inseguridad el paciente. Entonces ahí es también brindar esta parte paliativa emocional en los dolores agudos, en los dolores crónicos, como por decir una persona que tiene diabetes. Desafortunadamente a veces la gente nos acostumbramos a vivir con el dolor, pensamos que eso es normal, y de verdad hay gente que siente que dice, oye, tengo 3 años con este dolor, no, ya ni me acuerdo qué es vivir sin dolor, ¿no? O sea, ya lo ven como algo natural, cuando no debe de ser. Vamos enfocándonos, Karen, me gustaría mucho que nos enfocáramos a estas enfermedades crónico-degenerativas que producen mucho dolor. Enfermedades que, decía yo al principio, no todo es COVID. Hay muchas enfermedades que lamentablemente cobran vidas. O sea, sí, hay algunas que pueden curarse con tratamientos muy fuertes, dependen de muchas cosas, pero muchas que no, que terminan en situaciones lamentables de muerte. Cuando ya hay una situación así, cuando ya se trata de que el médico te da la noticia como familia, tu paciente, tu enfermo, tu familiar, pues está en una situación de salud complicada, ya lo único que queda es darle calidad de vida, esa frase que aquí hemos tenido a alguien enfermo, esa frase cómo duele que te digan calidad de vida, porque no sé, como que implícito viene, ya se va a morir, o sea, uno así lo lee, así lo siente. Pero cuando ya estamos ante estas situaciones, me gustaría que platicáramos el proceso que se vive en una familia donde tienen un enfermo o una enferma con necesidades especiales, y lo platicábamos cuando nos estábamos poniendo de acuerdo en el tema, que es cansado, que es hasta puede llegar a ser motivo a lo mejor de pleito entre los mismos familiares, el cuidado, las decisiones, el que sí lo hacemos mejor, no así no, yo opino esto, yo opino lo otro. Entonces este proceso me gustaría que nos platicaras cómo se puede vivir de una forma más sana
para la persona enferma y también para quienes están cuidando al enfermo, porque poco se voltea a ver a los cuidadores. Sí, claro. Y si es pesado, es pesado. No, bastante. De hecho, esa es una de las primicias de cuidados paliativos, el que es la fuente o el núcleo de atención no solamente se cierra a lo que es el paciente, sino también a la familia, porque la familia también tiene un sufrimiento. Y entonces, una vez que el paciente fallece, se continúa la atención hacia el duelo de la familia. Esto son los equipos de cuidados paliativos y esto es algo que necesitamos como tener bien enfocado. Algo que pasa y que está pasando actualmente, desafortunadamente todavía, aquí en México sobre todo, o en las áreas latinas, que todavía nos falta como mucho desarrollar lo que es la atención paliativista, es que nos llega el diagnóstico tarde. Si bien nos va, el médico nos manda o nos da este diagnóstico de poco tiempo de vida, faltando 3 meses, si bien nos va. A veces nos dan 3 semanas, a veces 3 días, a veces 3 horas. O sea, cuando ya dicen, sabes que ya no se va a hacer nada con tu paciente, ¿no? Entonces, eso es bien importante que tengamos, ¿no? Que a veces no alcanzamos los 6 meses que nos brinda la literatura. Y digo literatura porque la realidad es completamente diferente. Pues es que la teoría es una cosa, pero la práctica es otra. Vamos a hacer una pausa, Karen, y ahorita regresamos con más. Estamos en Lente Rosa. Gracias. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Periodismo social con sentido humano. De regreso en esto que es Lente Rosa, periodismo social con sentido humano, un programa que busca tratar los temas que ustedes quieren escuchar y que además a través de redes sociales pueden verlos completamente. Si no los escucharon completitos, pueden verlos a través de nuestra página de Facebook Lente Rosa con Luz Amalia Barrón y nuestro canal de YouTube del mismo nombre. Próximamente también vamos a estar en otros espacios, ya les estaremos platicando. Estamos planeando un 2021 con novedades y siempre con el objetivo de acercarnos más a ustedes a través de Lente Rosa. Bien, pues quiero dar la bienvenida a nuestra colaboradora, la doctora Brenda Díaz, que ya está lista para presentarnos su sección Tu opinión sí cuenta. ¿Cómo estás, Brenda? Hola, ¿qué tal? Muy, muy bien. Iniciamos. Bueno, me da gusto saludarte. Cuéntanos, en esta difícil pregunta de hoy, ¿cuál fue la respuesta? Uy, sí. Pues dicen que nunca estás preparado para la muerte, y mucho menos para la de un ser querido. Aunque dicen por ahí, lo único seguro en esta vida es que vas a morir. Y aunque es muy duro, sucede. El día de hoy preguntamos, ¿cómo cuidarías o cuidaste de esa persona que amas si te dijeran que va a partir? Y esto fue lo que nos dijeron. En Lente Rosa con Luz Amalia Barrón hay temas que se tienen que hablar y tu opinión sí cuenta. La respuesta a esta pregunta precisamente me confirma aún más por la reciente pérdida de mi padre, es que la única manera es dedicarle todo el tiempo posible a esa persona que sabemos que va a partir. No hay más. Atenderlos, cuidarlos y escucharlos y darles mucho amor y cariño para estar con ellos hasta el último momento. Si en mis manos estuviera, en lo material me llevaría a pasar esos últimos días en la playa con esa persona. Disfrutaríamos de los atardeceres y del aroma al mar. Yo creo que yo contemplaría su rostro y estaría en silencio escuchando todo lo que ella quisiera contarme para recordarlo, las historias de esa persona. Trataría de darle todos los postres de su preferencia, escucharíamos su música favorita y veríamos fotos antiguas. Pasaría el mayor tiempo posible acariciando el cabello de esa persona. Bueno, la manera en la que uno cuida a una persona cuando sabe que está en una etapa terminal o tiene una enfermedad, por lo regular tratas de darle pues el mayor tiempo posible, un tiempo de calidad, de hacerle lo que más le gusta, la comida, de hacerlo sentir bien, de apapacharlo, porque está uno consciente de que
pues va a pasar. Y además de eso, básicamente, si tiene uno las posibilidades, llevarlo a un lugar que siempre deseó. Lo escuchaste hoy en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Tu opinión sí cuenta. Brenda, pues me imagino que no fue sencillo formular las preguntas. Las respuestas tampoco, pero desde el momento que uno formula ese tipo de preguntas sabe que mueve emociones muy fuertes en la gente y pues creo que no fue nada sencillo para ti. Gracias por esta sección de hoy. Muchas gracias, nos vemos pronto. Un abrazote. Un abrazote. Bien, pues a nuestra especialista le preguntamos. Ya escuchaste las respuestas de quienes entrevistó Brenda y pues ahí está, dar lo mejor, dar todo el tiempo, dar todo el cariño, dar toda la atención, hacer lo mayor y lo mejor posible. Pues es el deseo de todas las personas ante una situación de este tipo, pero a veces no sabemos cómo manejarlo. O sea, sí, queremos todo eso, pero ¿cómo lo podemos hacer mejor sin que se den cuenta que estamos despidiéndonos, que lo estamos haciendo a lo mejor todavía más exageradamente porque queremos demostrarles en exceso el amor que les tenemos porque ya se van? O sea, ¿cómo disimular? ¿Cómo disimular ante esa persona? No decir con nuestras acciones y nuestras miradas, oye, ya te vas, por eso es que no te quiero soltar. Pues aquí hay 2 puntos que quiero tocar. Uno es que afortunados las personas que tienen el tiempo, la dicha, el conocimiento, la información de saber que son los últimos días o meses o semanas o instantes que tiene con su familiar, porque desafortunadamente hay personas o familiares que no saben que son los últimos días y momentos, y por amor cuidas a tu paciente, cuidas a tu familiar, cuidas a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu pareja, y en ese amor sigues las recomendaciones que te dice el médico. Entonces, si el médico o las indicaciones son, va a estar en ayuno de agua, ayuno de alimentos, porque está hospitalizado, porque el tratamiento tiene que ser así. O sea, me ha pasado desafortunadamente que el familiar hace caso a las recomendaciones, sin que haya un diagnóstico de terminalidad o de que no se le brindan los cuidados paliativos, y el paciente ya puede estar en fase agónica, o le dice, ¿sabes qué? Dame agua, tengo sed, o sea, y le dice, no puedo darte porque tienes que estar en esas condiciones, ¿no? Y desafortunadamente hay gente que fallece con sed, y entonces para el familiar es muy doloroso decir, le hubiera dado agua, ¿no? O sea, si él quería agua o quería, lo último que él quería era no sé, un taco, un pan, etcétera, ¿no? Pero a esas personas que han pasado por eso solo quiero decirles que hiciste lo mejor que pudiste en ese momento con la información y con la indicación médica que te dijeron, porque a veces eso es algo que queda ahí en la culpa, como en ese dolor emocional, eso de que me hubiera dado, ¿no? Entonces, por eso digo que afortunados cuando tienes ese diagnóstico y puedes consentir y brindar y apoyar a tu familiar. Si te pide agua, dárselo. Si te pide ir a la playa, pues qué bueno. Si te pide, no me lleves al hospital, quiero quedarme aquí en mi casa, con los míos, en mi cama, con mi sábana, aquí déjame, ¿no? Eso es una gran, pues, fortuna, ¿no? Que desafortunadamente no todos tienen, pero si tú tienes esa posibilidad, disfrútalo en ese aspecto. Se escucha como muy contradictorio, pero la realidad es eso. Algo que, en el otro punto que quería contar es la información. El paciente tiene derecho a saber la información. Él tiene derecho a saber su diagnóstico, y la realidad es que el paciente lo sabe. El paciente lo sabe. A veces se juega lo que nosotros llamamos la conspiración del silencio, porque el paciente juega a ser como que no sabe, y luego el familiar juega como a saber que no sabe que él sabe, y es como este juego contradictorio, pero el paciente lo llevas a cancerología, ¿no? O al servicio de oncología, a diálisis, o sea, el paciente sabe, ¿no? Y a veces dicen, no le queremos decir, doctor. Pues es que por derecho, él tiene derecho a saber
su diagnóstico, la información de su tratamiento y sobre eso tomar decisiones. Porque si yo te digo a ti, Luz, a Brenda, tú si el día de hoy sabes que es tu último día el día de hoy o que te queda solamente hasta este fin de semana, ¿estarías aquí haciéndome la entrevista? Ay, no. Pues no. Entonces, gracias a que tenemos sabemos la información, pues gracias a eso tomamos decisiones. Y es por eso que es importante que la gente sepa su diagnóstico, su pronóstico y sobre eso tome decisiones sobre su tratamiento, sobre aspectos legales, sobre si quiere despedirse o no, porque entonces ahora vamos a la otra parte, que son las necesidades emocionales que llega a requerir la persona. Es cierto, hay gente que te puede pedir que el viaje, nos vamos a XYZ lugar, pero generalmente ya en este punto de la vida la gente lo que requiere es sanar estos aspectos espirituales, y me refiero con espiritualidad, no hablando de ninguna religión, pero espiritualidad, a lo que es pedir perdón o ser perdonado, agradecer o recibir un agradecimiento, decir te amo o un recibir te amo. O sea, hay personas, y a lo mejor hemos sabido de casos, que está agonizando y tiene toda la semana, tiene 3 días, 2 noches sin dormir, y llega el hijo de Estados Unidos, de Michoacán, de México, o nada más llega, lo ve y fallece, ¿no? O sea, porque llegó y le dijo perdóname por aquella golpiza que te puse con la manguera, te amo, discúlpame, o gracias por haberme dado tanta satisfacción, etcétera, ¿no? O gracias, esposa, por todo lo que me cuidaste. Y eso es lo que a veces la gente necesita, más allá de cualquier otra circunstancia. Fíjate que la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar de esta situación precisamente con la tanatóloga Katia Montoya, y esto que nos dices hoy viene a reforzar mucho esta información, que no está de más repetirla, no está de más volver a comentar esta necesidad que tienen quienes van a partir, quienes definitivamente no les queda mucho tiempo en este mundo, de reconciliarse para poder irse más tranquilos. Vamos a hacer un corte. Regresando, me gustaría que nos platicaras un poco más en detalle de qué manera podemos llevar este proceso de cuidados especiales para hacerle la vida más cómoda, más placentera a esas personas que están teniendo tanto dolor, la están pasando mal y que su vida se está pagando como una deuda. Regresamos enseguida. Te compartimos el dato interesante en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Hola, soy Claudia Rojas, psicóloga, y hoy les hablaré sobre los temores que un paciente terminal puede llegar a sentir. Es completamente normal que cuando alguien se enferma se sienta incómodo, temeroso o ansioso. Son sentimientos que se desencadenan por algunos pensamientos, dolor o dificultades físicas. Cuando hablamos de pacientes terminales debemos entender que se ven envueltos en diversas crisis, por lo que el saber percibirlas y comprenderlas es de suma importancia para poder acompañarles. Si el paciente ha aceptado su condición, podrá sentir paz, tranquilidad y dignidad. De lo contrario, las crisis que presente estarán acompañadas de problemas del pasado, dependencia y angustia, entre otros. El paciente se ve enfrentado por la muerte y esto hace que sufra de los siguientes miedos. Miedo a lo desconocido. Este suele ser el menos fuerte cuando la persona tiene fe en la resurrección que prometen muchas doctrinas religiosas. En estos casos debemos respetar sus creencias. Miedo a la destrucción se refiere al proceso de descomposición de nuestros cuerpos. Por ello es importante que el paciente nos exprese su voluntad sobre lo que será con sus restos y sobre todo hacerle saber que dicha voluntad será respetada. Miedo a la soledad se puede dar desde el momento de la hospitalización o si el paciente está postrado en casa, pues las visitas pueden ser restringidas, haciéndole sentir en aislamiento. Si es posible, se le debe permitir ver o escuchar a sus seres queridos.
miedo a perder el autocontrol. Conforme la enfermedad se agrava, el paciente va perdiendo independencia y en ocasiones les quitamos como familiares el derecho a decidir, lo cual resienten y les deprime. Por ello debemos permitirles seguir reinando sobre su propia situación hasta que el mismo paciente decida que ya no puede hacerlo. Miedo al dolor. Este es uno de los miedos más agudos y realistas. No solamente se refiere al dolor físico, sino al sufrimiento emocional y psicológico, muchas veces influenciados por los demás miedos. Sin embargo, es importante el no permitirnos que nuestro propio miedo a que el paciente desarrolle alguna adicción a algún tipo de analgésico impida que ayudemos al paciente a calmar ese tipo de dolor. El acompañar a un paciente en fase terminal significa hacerle sentir que sigue siendo importante para sus seres queridos, que es respetado y comprendido, pero también que agradecemos su vida y que nuestra vida puede seguir funcionando, solo que sin ellos. Pues ya de regreso, Lente Rosa, y el tema de hoy, cuidados paliativos. ¿Qué hacer? ¿Cómo cuidar? ¿Cómo proteger del dolor a esas personas que están teniendo una situación de salud muy delicada? Y ahorita pues nos estamos enfocando mucho a quienes pues desafortunadamente ya no les queda mucho tiempo de vida y están sufriendo. Karen Rangel, nuestra especialista de hoy, paliativista, están sufriendo. Karen, les está doliendo, nos están diciendo que mejor ya se quieren ir, que ya no quieren que les duela. ¿Qué hacer? Aquí en este punto, bueno, hay que saber que le duele, porque si es un dolor físico, hasta cierto punto es manejado, es bueno porque es manejable. Bueno, con una buena medicación, vaya, ¿no? Opioides y todo esto. Y si el duelo es emocional, pues entonces hay que ver qué se tiene que hacer para solucionar ese dolor emocional. Hace un momento comentaba lo que son las necesidades que llega a tener el doliente, ¿no? El paciente. Y para eso es importante que la familia se organice bien, porque generalmente cuando hay un paciente ya con una enfermedad muy avanzada, hay un cuidador principal y desafortunadamente toda la familia deslindamos toda la responsabilidad en ese cuidador. A veces ha pasado que el cuidador principal se va antes que el paciente porque es muy pesado, desgastante, cansado física y emocionalmente, económicamente, estar al pendiente de un paciente, de un enfermo, oncológico o no oncológico, todo lo que requiere, ¿no? Es importante que la familia se organice, tenga sus roles de guardia y que obviamente siempre hay como alguien, como un líder a la cabeza. Generalmente se recomienda que ese líder pues sepa leer, escribir, que sea organizado y que pueda también deslindar las recomendaciones. En nuestra cultura latina generalmente son las mujeres o somos las mujeres las que estamos como a cargo de los cuidadores, ¿no? Yo creo que eso es importante ir enseñando a los niños, hombres, varones también a cuidar, y bueno, pero sería otro punto de discusión. Pero en este punto es importante que ese cuidador tenga un día de descanso a la semana mínimo, que si la enfermedad ya duró bastante tiempo, hay que darle vacaciones, una semana cada 6 meses a este cuidador. Hay que contribuir con los gastos de los pañales, de lo que es la alimentación, y a veces pasa que a este cuidador le sobrecargamos la mano, porque si va a ser cuidador es exclusivo que se va a dedicar a cuidar al paciente. A veces, ¿qué pasa? Está cuidando al paciente y le digo, ¿sabes qué? Pues ya que estás ahí, pues aprovecho, te dejé una carga de ropa, la echas, por favor, que al cabo estás ahí cuidándolo. O sea, estás ahí como nomás acompañando, pero no saben lo que es preparar el alimento de lo que es del enfermo, de cuidarlo. Algo pasa muy comúnmente también con los enfermos, es que a veces en la noche no duermen o duermen poco. ¿Por qué? Porque es normal. Ellos ven como el ciclo del día
como la vida, llega la noche, empieza mucha ansiedad, mucha inquietud y duermen poco. Duermen poco y empiezan a cuestionar sobre la vida, a platicar y desvelan al cuidador. El cuidador llega a la mañana, tiene que levantarse, pues hacer los aseos, las labores de la casa, la alimentación, cuidarlo, darle los medicamentos, etc. Pero el enfermo puede dormir y el cuidador no, le sigue de lleno. Entonces a veces el cuidador está muy agotado físicamente, pasan 2-3 días con insomnio o bastante cansado. A veces el cuidador solamente es cuidador no porque esté en buenas condiciones, sino porque es el que está menos mal. Hay parejas que donde el señor tiene 76 y la señora tiene 75, 74. Él es diabético, hipertenso y ella es la cuidadora, pero ella tiene hipertensión. O sea, no es que esté en buenas condiciones. Y entonces también en este punto hay que preguntar cómo está mi cuidador, hacerle sus chequeos. Pasa muchas veces que los llevan a los chequeos médicos ahora con COVID y trae a su paciente para allá y para acá y lo lleva a los análisis y bueno, le preguntas, ¿desayuno? No, vienen ayunas, pero si le preguntas al cuidador y usted ya desayunó, tampoco, ¿no? Entonces ese es el punto de que sí es importante que el cuidador, cuando tenga su día libre, que sea libre, es decir... Oye, pero que tenga un día libre, porque a veces que no lo tienen, ¿verdad? Y a veces pasa que tampoco se lo permite. O sea, tiene su día libre y se queda en casa, se queda ahí viendo, vigilando, y ¿sabes qué? Y termina cuidando, ¿no? Aunque vaya alguien a ayudarle, termina cuidando. Entonces, en este punto es importante decirle, ¿sabes qué? Si puedes, vete a la casa de otro familiar, si puedes, bueno, ahorita con COVID no se permite como mucho salir, no es como un poco más complicado, pero vete sin la responsabilidad o sin la culpa de que estás dejando a tu paciente. Disfruta ese día. ¿Por qué? Porque esa persona va a fallecer, estés o no estés. A veces ha pasado que cuidadores están todo el día ahí y solamente se voltearon para agarrar el jarabe y cuando voltearon, falleció. Y entonces es como, no, ya está. Él se va a ir cuando también la persona desea o a veces necesita, y algunos hasta deciden, ¿no? Le dicen, es que no me podía ir porque él estaba siempre aquí. Y entonces en el día que fue su día libre, la persona dijo, ya me puedo ir. Y vamos a hacer una pausa, Karen. Con esto que dices, que es muy cierto, ellos deciden en qué momento irse, ¿verdad? Y esto creo que lo platicamos siempre cuando hay estas situaciones de alguna pérdida de un ser querido, y se platica el cómo fue, ¿no? En cuestiones de una enfermedad, cuando es algo ya predecible porque había una enfermedad. Y sí, son muchas las historias de, mira, decidió irse en este momento porque ya estaba alguien o porque ese alguien ya se había ido a dormir y lo quiso ya dejar descansar. Y sí, bueno, hay muchas historias al respecto. Vamos a hacer un corte, regresamos con más. Estamos en Lente Rosa. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón, periodismo social con sentido humano. Estos son los momentos de reflexión en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Siempre será mejor que te despidas cuando la persona enferma está en vida, que cuando busques hacerlo y ya haya una silla vacía. Bien, y seguimos con este interesante tema, los cuidados paliativos, lo que irremediablemente sucede, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades terminales, que es en lo que nos estamos enfocando hoy, pues ante el dolor físico o también el dolor emocional, espiritual, pues hay que actuar. Y estábamos platicando de los cuidadores, Karen, y ahorita en el corte me hacías una observación muy importante. Muchas veces los cuidadores son niños y niñas. En estos casos, ¿cómo se hace o cómo puede protegerse estas criaturas que son cuidadores? Y por otro lado, otra pregunta, cuando a quien hay que hacerle estos cuidados son niños o niñas, son los enfermos, las criaturas. Sí, claro, a veces no es fácil, sobre todo cuando son hermanitos, cuidando hermanitos,
Cuando el paciente es un menor, es un niño, su hermanito es el que también está ahí dándose cuenta de todo. Entonces, es importante, si ya se tiene una circunstancia de este tipo, es necesario hablar con el menor, el cuidador, también en este caso, porque a veces nos enfocamos mucho al hermanito enfermo, pero no preguntamos al hermanito sano, cómo está, cómo se siente, si quiere ayudar, si tiene miedo, si se asusta de ver a su hermanito en tal o cual circunstancia. Entonces, los niños son muy maduros y aprenden muy desafortunadamente a lo mejor, o empiezan a conceptualizar muy rápido lo que es el concepto de vida, de muerte, pero también ellos son una gran fuente de apoyo para su hermano o su familiar, para los abuelos. Entonces, si ellos pueden a lo mejor ayudar con llevar un vaso de agua, pasar las pastillas, decir que lo quieres hacer, y si nos dice que sí, lo puede hacer. Es importante estar platicando con ellos y voltear a verlos a ellos, porque a veces ellos a lo mejor también pasa que no son cuidadores directamente, pero son cuidadores secundarios o terciarios, porque en lo que yo estoy cuidando a mi familiar, a mi mamá, a mi pareja, a mi esposo, a mi papá, etcétera, o a mi hijo, pues a lo mejor él está o ella está ayudándome a cuidar a los otros hermanitos, ¿no? Entonces, es muy importante. Antes, uno de los principales principios de los cuidados paliativos es la comunicación. Jamás dar por hecho algo, entonces jamás dar por hecho que está bien solo porque no lo veo llorar, ¿no? Es importante preguntarle cómo estás, cómo te sientes, ocupas algo. He visto que te empiezas a orinar en la noche, ya no lo hacías, ¿qué pasa? A lo mejor tiene miedo, a lo mejor vemos que ya no se pone a hacer la tarea como antes, etcétera. Entonces, pues también estar como al pendiente de todo eso. Por eso es muy importante el apoyo que entre toda la familia se pueda dar, ¿no? Al cuidador principal y cómo está en esas circunstancias, porque, bueno, otro de los puntos, pasando como otro tema de cuidador que puede pasar el cuidador principal, ya hablando de un adulto en específico, es que la relación de pareja a veces se deteriora también, que puedo estar tan enfocado viendo allá en el cuidado de mis papás, de mis hermanos o de mi hijo, que dejo de lado esta relación de pareja, ¿no? Repito, a lo mejor este día que tengo libre, pues aprovecho para irme a cenar con él, a salir, platicar simplemente de cómo estás, y a veces la persona que está de cuidador no se da cuenta todo lo que puede estar abandonando, ¿no? o abandonándose en este aspecto. Por eso es estar como reflexionando, y por eso es este acompañamiento que el equipo de cuidados paliativos brinda a la familia. Es bien necesario. Si a veces no encontramos quién o en dónde, es importante buscar un apoyo profesional. Si las circunstancias económicas no lo permiten, rodéate de gente que te ayude, porque también a veces hay familiares o conocidos o vecinos o etcétera que no nos apoyan, y eso no es sano. Hacen la carga más pesada, ¿no? Pero nosotros lo llamamos los hijos de Bilbao, es como una anécdota, es como una pequeña leyenda, cuento. Precisamente a veces son esos familiares que nunca están y que cuando llegan se dan, pero ¿por qué lo tienes así? Pero tú, ¿por qué le haces caso a ese médico, no? O sea, no, yo conozco uno buenísimo que me va a hacer, o que vende el agua mágica, o que viene de Houston, etcétera, 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 y le vuelve a dar como otra esperanza, cambiar esquemas a veces de tratamiento cuando ya teníamos todo organizado, para volver a caer en lo mismo, y solamente complica las relaciones. Entonces, en esas circunstancias es decir, que bueno que viniste, que bueno que opinas, pero aquí ya estamos organizados, ¿no? Pero ya estamos organizados. El tema del programa de hoy es cuidar de ti hasta el final. Pero a mí me gustaría que tú, como paliativista, como enfocada, especialista en esto, nos digas, pero para hacer esto posible, ya no lo has dicho en todo este tiempo, pero
que nos hagas un resumen para que de verdad puedas cuidar hasta el final de esta persona que quieres. Te tienes que cuidar tú y tienes que pedir ayuda. Como cuidador también tienes que cuidarte y pedir ayuda. Y esto sería pues para cerrar el tema, porque pues ya nos tenemos que ir. Me gustaría que con esto nos dieras tu conclusión del tema de hoy. Sí, quiero pues primeramente que quede claro esta cuestión de que yo no puedo cuidar a nadie si no estoy bien yo. Yo no puedo brindar un alimento si yo también no he consumido un alimento, si yo también a lo mejor no me he hecho un chequeo médico en meses o en años. Eso es importante que tú sepas, ¿no? Es importante que hables, que digas que ocupas ayuda, porque todos no podemos con todo, vaya, y sobre todo en una situación de terminalidad se vale pedir ayuda. Es necesario, date tu tiempo, organiza a los que a lo mejor ocupan organizar. A veces la gente no es que no quiera ayudarnos, sino es que no sabe cómo decir, oye, aquí estoy, si ocupas algo, avísame. A los que estamos afuera y que a veces decimos, es que mi mamá no va a querer que le cambie el pañal o no va a querer que la bañe, no, o sea, porque pues no, pero a lo mejor puedes buscar u ofrecer tu ayuda a través de hacer los pagos que el cuidador no puede hacer, pagar la luz, el agua, ir a hacer el mandado, ir a la farmacia, o sea, esas cuestiones que por tiempo o por desgaste no puede hacer el cuidador principal, pues tú sí lo puedes hacer desde afuera, y eso es ayudar al cuidador. Sabes que decirle, yo me quedo cuidándola en la noche y tú duerme, o tú ahorita en la tarde y tú duermes, come. Esos son pequeños detalles que a lo mejor dices, no tiene mucho que ver, pero lo tengo que hacer, ¿no? Karen Rangel Delgado, paliativista, muchas gracias por esta información tan importante de hoy. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Esperemos que sea la primera de muchas. Nos vamos ya porque se nos terminó el tiempo, pero rapidísimo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Me despido con la frase de cada miércoles. Tú sigues sembrando las semillas de tus sueños, porque si sigues confiando en ellos, ellos buscarán la forma de florecer. Hasta muy pronto. Multimédica Lupita presentó temas de interés para toda la familia, abordados por los especialistas desde una visión propositiva. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Acompáñanos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. 95.3 FM. Estéreo Vida.